En este video vamos a hablar acerca de la celebración indebida de contratos. La celebración indebida de contratos es un capítulo del Código Penal en donde hay una serie de delitos que tienen que ver con los contratos. Entonces, digamos que los tipos penales que vamos a tratar en este video van a ser 3 de los 4 delitos de este capítulo de celebración indebida de contratos. Entonces tenemos el primero, que es violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, el interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Ahora bien, la categoría de los contratos estatales comprende todos los celebrados por las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de la Contratación o que estén sujetos al derecho privado. El primer tipo penal que vamos a tratar va a ser violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. La descripción típica es la siguiente. El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales sobre inhabilidades o incompatibilidades incurrirá en prisión. Hay que señalar dos definiciones muy importantes para poder comprender este tipo penal, y son tanto las inhabilidades como las incompatibilidades. Entonces hay que precisar qué son. Entonces primero están las inhabilidades. Las inhabilidades, podríamos decir como de una forma muy concreta, es la prohibición de ejercer un cargo. Son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o por la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada para un cargo público, y en ciertos casos impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él. Según la Ley 80, se refieren a circunstancias imputables al contratista que impiden la celebración de cualquier tipo de contrato estatal por un tiempo determinado. El objeto entonces de estas inhabilidades es el de asegurar que el servidor público que ejerza un cargo sea el más idóneo posible para ejercerlo, esto es, con el fin de proteger la moralidad pública de los servidores que tienen como función llevar a cabo los fines fundamentales del Estado social de derecho. Estas inhabilidades se encuentran reguladas en el artículo 42 del Código Único Disciplinario, que es la Ley 1952 del 2019, y pues algunas, porque no se pueden mencionar todas ya que son demasiadas, son por ejemplo la primera de todas las que están dentro de ese artículo son: primero, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de 4 años por delito doloso dentro de los 10 años anteriores. También está haber sido declarado responsable fiscalmente, hallarse en estado de interdicción judicial, haber sido sancionado disciplinariamente 3 o más veces en los últimos 5 años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, etc. En cuanto a las incompatibilidades, tenemos de que es todo aquello que no se puede hacer dentro de un cargo. Bien, las incompatibilidades también se encuentran reguladas en el Código Único Disciplinario, y tenemos de que el objetivo de estas incompatibilidades es mantener la probidad del servidor público. Por eso impiden que éste ejerza otros cargos que puedan generar un conflicto de intereses para el servicio que debe prestarle a la nación. Entonces estas incompatibilidades se encuentran en el artículo 43 de la Ley 1952, que es el Código Único Disciplinario expedido en el año 2019. Dentro de las incompatibilidades podemos encontrar la primera, que está para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales en el nivel territorial donde haya ejercido jurisdicción desde el momento de su elección hasta 12 meses después del vencimiento de su periodo o retiro del servicio. Ellos tienen una incompatibilidad para, primero, intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente o sus organismos, y entre otras más incompatibilidades
está también para todo servidor público adquirir o intervenir directa o indirectamente en remate o venta de bienes, etcétera, etcétera. También tiene otra que está para todo servidor público contratar con el Estado, salvo excepciones constitucionales o legales. Ahora sí, hablando un poco más acerca del tipo penal como tal, tenemos de que este se configura o consuma con la sola gestión del servidor público a pesar de la inhabilidad o incompatibilidad por él conocida. El tipo penal hace referencia pues no solamente a un régimen legal sino también constitucional. Existen muchas causales de inhabilidad e incompatibilidad a nivel del texto constitucional. Bien, las inhabilidades entonces son conceptos que tocan con la capacidad para contratar y en los cuales la ley indica quienes no pueden celebrar un contrato con una entidad estatal a pesar de ser legalmente capaces para los actos jurídicos en los términos de la ley. Encontramos entonces a nivel constitucional algunos ejemplos genéricos de inhabilidades. Está el artículo 127, el cual señala de que los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos. También a nivel constitucional en cuanto a incompatibilidades, digamos que está el artículo 128, el cual señala de que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o de instituciones en las que se tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados en la ley. Entiéndase por tesoro público el de la nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas, y entre otros más ejemplos que existen dentro de la Constitución política en cuanto a incompatibilidades e inhabilidades. En cuanto a la tipicidad objetiva, tenemos primero, como en todos los delitos contra la administración pública, tenemos de qué es el servidor público, no solamente pues quien firma el contrato respectivo, sino todos los demás funcionarios que de una u otra forma intervienen en el proceso de tramitación del contrato. Pueden cometer el delito ya sea los directores administrativos y financieros de las entidades públicas, los jefes de oficinas jurídicas, los asesores que emitan un concepto dentro del proceso de contratación, etc. La Ley 80 consideró que para efectos de la responsabilidad penal, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas y están sujetos por ello a la misma responsabilidad que los servidores públicos. En cuanto al sujeto pasivo, sabemos de que es el Estado como titular del bien jurídico tutelado, administración pública. El objeto material es fenomenológico, lo constituye el contrato respectivo, se incluye todo tipo de contrato, los propiamente administrativos y los privados que realiza la administración. Incluso se debe de entender como contrato las ventas que se realicen en remates y subastas públicas, sea administrativos o judiciales. El bien jurídico tutelado es la administración pública y el bien jurídico en concreto es el patrimonio público. El verbo rector es intervenir. La conducta consiste en eso, en intervenir. Intervenir significa participar o actuar en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen constitucional o legal de inhabilidades. El complejo proceso de la elaboración, tramitación y aprobación de un contrato supone la participación de un enjambre de servidores públicos y todos estos servidores públicos van a tener responsabilidad. La tramitación, podríamos decir, de que es la etapa principal y de mayor duración del contrato, es decir, es la etapa precontractual. La celebración, que es la etapa contractual, es la firma misma del contrato por quien tiene la facultad para ello. Es el acto jurídico mediante el cual se compromete la voluntad estatal. En cuanto al elemento normativo, tenemos de que la acción del agente solamente es punible en la medida en que la tramitación, la aprobación o la celebración del contrato se viole el régimen constitucional o legal de inhabilidades o incompatibilidades. Entonces contiene dos elementos normativos que son los conceptos tanto de inhabilidad e incompatibilidad. Entonces digamos que surge una pregunta y es porque digamos que
el tipo penal solamente se refiere a tramitación, aprobación o celebración del contrato. Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿incurre en este tipo penal el servidor público que, con violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades, intervenga en la etapa de ejecución o liquidación de un contrato? Hay que señalar de que no se trata de un olvido del legislador de incluir en este tipo penal la intervención indebida del servidor público en la fase de ejecución y liquidación, pues acorde con la previsión establecida en el artículo 8 de la Ley 80, las inhabilidades e incompatibilidades no solo son taxativas, sino que se predican de la participación en licitaciones, concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales, más no de la etapa de ejecución. Debido a las características materiales que ostenta la fase de ejecución contractual, termina siendo un contrasentido aplicar en dicha etapa un régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos para las fases previas y de celebración. Hay que precisar que estamos frente a un tipo penal en blanco, porque para poder determinar el contenido de su precepto es necesario acudir a otras normas legales. En verdad, la normativa invocada contiene un tipo penal en blanco cuya integración se cumple con las normas pertinentes en la Ley 80. En cuanto a la tipicidad subjetiva, tenemos de que este delito solo admite modalidad dolosa. Por tanto, si se trata de un dolo directo, supone que el sujeto activo tiene que saber de la existencia de la causal de inhabilidad e incompatibilidad y a pesar de ello interviene voluntariamente en la celebración, aprobación o tramitación de contrato. Como se trata de un tipo penal de resultado, al menos de la modalidad de celebración, si el sujeto activo dudó sobre si se encontraba o no inhabilitado y prefirió seguir adelante con la firma del contrato librando de la buena suerte, el que no incurriera en el tipo penal se configura un dolo eventual. Es viable también el error de tipo cuando el sujeto activo yerra sobre los elementos normativos inhabilidad o incompatibilidad vencible o invencible y se excluye el tipo subjetivo.